Vamos a ir a la palabra de Dios y hoy nos vamos a centrar en un texto que seguramente tú conoces. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es uno de los versos más difíciles de creer. Es un verso muy conocido. Es un verso que muchas personas han oído. Pero es difícil abrazar este texto cuando te está yendo mal, cuando algo malo está sucediendo, cuando las cosas no están nada bien. Escuchar este texto que te dice que todo va a estar mejor es difícil de creerlo. ¿Por qué será que Dios permite las aflicciones? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Por eso Dios permite que las cosas sucedan, aunque Dios no provoca muchas de las cosas malas que nos pueden suceder. Él permite que estas cosas sucedan. Es importante que yo te aclare que Dios no provoca lo malo. Pero Dios puede usar lo malo para hacer algo bueno. Pero este verso nos quiere hacer entender que detrás de muchas cosas que nos pueden estar pasando, Dios está obrando. Nos pueden estar sucediendo cosas que no son muy buenas, pero aún así Dios puede estar obrando. Porque a nadie le gustan los problemas, ¿verdad? A nadie le gustan las dificultades. A nadie le gustan las enfermedades. Porque todas estas cosas afectan nuestros planes. Pero Dios nos quiere decir en este texto, lo malo que a ti te pueda suceder, puede ser por alguna negligencia, puede ser por algún error, o puede ser por alguna mala decisión. Puede haber razones por las que pueden pasar las cosas malas, pero Dios en su bondad quiere usar esto que te puede pasar para hacer algo bueno. ¿Y para qué Dios querría hacer algo bueno con lo malo? Pues porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para ti. O dime, ¿tú crees que tus errores, que tus malas decisiones van a frustrar los planes de Dios? ¿Tú crees que por tus errores se echaría a perder el propósito que Dios tiene para ti? ¿Que porque tú te equivocas se van a arruinar los planes de Dios? Pues mira, Dios va a tomar aún tus errores para hacer algo bueno, para cumplir su propósito. Incluso Dios muchas veces se vale de todas estas cosas, de las dificultades o de cosas que pueden ser dolorosas. Dios se vale para hacer la obra en ti. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere hacer en ti? Pues la respuesta está allí en el verso 29. Vamos a leerla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a quedar claros en que Dios
puede hacer de lo malo algo bueno. ¿Estás conmigo? Que Dios tiene propósitos. Que cualquier cosa que a ti te pueda suceder, Dios la puede usar para hacer algo bueno en ti. Cuando de repente nos sucede algo malo, entonces decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero créeme, Dios está allí. Y aunque Él no provocó eso malo que te está pasando, Dios está usándolo para hacer algo para tu bien. A veces sufrimos y no sabemos por qué vienen estas cosas, no lo esperábamos y luego nos deprimimos y nos ponemos tristes. Pero cuando a ti te suceden estas cosas, que tienes muchas preguntas y dices, pero yo no sé por qué, pero yo no sé cómo, pero yo no sé qué está pasando. Mira, no te preguntes por qué. No te preguntes por qué, porque hay muchas cosas que tú no vas a saber. No te preguntes por qué. No preguntes por las cosas que tú no sabes. Mejor afírmate en lo que tú ya sabes. ¿Y qué es lo que tú ya sabes? Tú ya sabes que Dios te ama. Tú ya sabes que Dios es bueno, que es misericordioso. Tú ya sabes que Dios tiene el poder para sanarte. Tú ya sabes que Dios te cuida y te guarda. Tú ya sabes que Dios es fiel. Tú ya sabes que pases lo que pases, Él estará contigo. Así es de que no estés preguntando las cosas que tú no sabes. Mejor agárrate de las cosas que tú ya sabes. Tú tienes un Dios que te ama y que siempre estará contigo en los momentos difíciles. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tú y yo ya sabemos. Que tenemos un Dios que tiene propósitos para nosotros, que tiene planes para nosotros. Es de Él de quien debemos agarrarnos en los momentos difíciles. Muchas veces nos puede pasar que podemos reconocer que nuestros errores han traído consecuencias y que por nuestros errores los planes de Dios se arruinaron. Podemos pensar que Dios iba a hacer algo bello en nuestra vida, que Dios tenía planes y propósitos para nosotros, y podemos pensar que por nuestros errores nosotros arruinamos los planes de Dios. Pero te diré una cosa, nadie puede arruinar los planes de Dios sobre tu vida. Y si algo malo sucede, Él lo va a usar para cumplir su propósito. A veces decimos, ay Dios, pero ¿dónde estás? Mira lo que me está pasando. ¿Dónde estás que no te veo? Y sentimos como que Dios se fue de vacaciones, como que sabe dónde anda, como que a Dios se le descompuso el mundo, como que ahora todo está hecho un caos y Dios ya no sabe qué hacer. Y pensamos así y no nos damos cuenta que nada va a frustrar los planes de Dios, que Él tiene el control de todo y Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Gloria a Dios. Todos los problemas que tú puedas vivir, créeme, si eres un hijo de Dios, Dios los va a usar para tu bien. Es difícil preguntar o pensar cómo, pero Él lo va a hacer.
Porque, en primer lugar, los problemas hacen algo bueno en los hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo primero que hacen los problemas en los hijos de Dios? Que provocan que los hijos de Dios corran a Dios. Venimos a Dios porque sabemos que Dios puede ayudarnos en cualquier cosa que nos haya sucedido. Entendemos que Dios puede ayudarnos, así sean nuestros errores. Dios puede enderezar el camino y hacer algo bueno. Pero dice esta palabra que a los que aman a Dios, nunca olvides esto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. El que ama a Dios, lo primero que hace es expresar ese amor por Dios. Y cuando tiene un problema, ¿qué hace? Va y corre a Dios. Pero el que no ama a Dios, cuando tiene un problema, ¿qué es lo que hace? Él no va y corre a Dios. El que no ama a Dios, corre de Dios. Una gran diferencia, ¿verdad? Por eso este texto es para los que aman a Dios. Para ellos, las cosas que sucedan, Dios las va a tomar para hacer algo bueno. Ese es su propósito. Y dice el verso que el propósito de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Todo lo que Dios va a usar para nuestro bien tiene un propósito, es que seamos como Jesucristo. Él quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto. Amén. Y ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, si ese es el plan, ¿quién va o quién puede arruinar los planes de Dios? Nadie. Nadie. Te diré algo, pon mucha atención. Te diré por qué nadie puede arruinar los planes de Dios. Dice la palabra que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Lo escuchaste? Sí, ahora te diré por qué. Si Él es el principio y el fin, nada se puede salir de su control. Como Él es el principio y el fin, Dios está en el tiempo. Dios se mueve en el tiempo. Él puede ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Él sabe lo que va a suceder en tu vida en 1, 2, 3, 4 meses o años. Dios lo sabe todo, porque Él puede moverse hacia adelante, pero también Él puede moverse hacia atrás. Esto hace que Dios jamás pueda perder el control sobre nuestras vidas. Esto nos dice que Dios jamás nuestros problemas le agarrarán de sorpresa. Él ve el futuro. Nada se saldrá de control. Entonces, esto nos dice que antes que pase algo, Dios ya lo vio. Dios ya lo sabe. Y esto le permite a Dios aprovechar todo lo que está sucediendo o lo que va a suceder para usarlo para bien. Él sabe todas las cosas antes que sucedan. Lo que tú estás pasando, Él ya lo sabía. Si nuestras equivocaciones no toman de sorpresa a Dios, es porque antes que sucedan, Él ya lo sabía. Porque puede moverse en el tiempo y puede ver cuando nuestras decisiones son equivocadas y puede ver las consecuencias de esas decisiones.
Y es entonces cuando Dios espera la oportunidad para hacer algo. Él ya sabe lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a decir, y ya sabe las consecuencias que vas a recibir, buenas o malas. Y Él va a esperar la oportunidad para actuar, y si es algo malo, transformarlo, porque Él tiene planes. Dios sabe todo lo que tú vas a decidir, pero no solo eso, también Dios sabe lo que el diablo quiere hacer. También Dios sabe los planes del diablo. Sabe qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, Dios no va a provocar que las cosas malas sucedan, pero el diablo sí. El diablo sí tiene interés en que las cosas malas sucedan. Pero Dios ya lo sabe. Dios siempre se adelanta para hacer caminos nuevos para nosotros, para que entremos y para que todo esto le dé la gloria a Dios. Entonces dice el texto de Romanos 8:28, que dice, ya sabemos, ¿cuántos lo aman? Entonces sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora te voy a dar algunos ejemplos para demostrar este texto, porque a veces lo malentendemos mal. Luego decimos, pasa algo y decimos, eso que te pasó va a ser para algo bueno. Perdiste tu carro. Mira, dice la Biblia que al que ama a Dios, todas las cosas son para su bien. Seguro te va a dar un carro nuevo. No aplica usar mal este texto creyendo que pase lo que nos pase, Dios nos va a dar algo mejor. Si perdemos algo, vendrá algo mejor. ¿Lo escuchaste? A los que aman a Dios, o sea, los que aman a Dios saben que Dios va a sacar algo bueno de esa situación. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Y vamos a hablar de algunos ejemplos para que quede bien claro esto, ¿sí? Primero, te voy a demostrar que Dios lo sabe todo y que Él puede caminar hacia adelante y que nada lo va a tomar por sorpresa. Vamos a Isaías 46:3, dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y aguardaré. A quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Dios dice, ¿con quién ustedes me van a comparar? ¿Con quién ustedes me van a igualar? Ahora vamos al verso 6. Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora, pon atención, aquí es donde yo quería llegar. Vamos al verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ya escuchaste? Este texto nos dice que Dios lo sabe todo, que Dios conoce todo. Nada lo toma por sorpresa. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe, y no solo eso, Él dice, ¿con quién me van a comparar? No hay otro Dios como yo. No me comparen con sus dioses paganos, dice el Señor. Y también nos dice que Él ve el final y Él ve el principio y que Él entreteje todo lo malo para hacer algo bueno, conforme a su propósito. Es lo mismo que nos dice Romanos 8:28, que Dios puede hacer que todas las cosas funcionen. Dios puede hacer que las cosas estén bien conforme a su propósito. Él puede hacer que tu vida esté bien. Él puede hacer que tu vida funcione. Él sabe todo lo que puede y lo que quiere hacer. ¿Te acuerdas de José el soñador? Tuvo un sueño donde Dios le mostró que tendría un futuro grandioso, que Dios lo iba a bendecir. Pero ¿sabes qué pasó? Lejos de que se cumpliera este sueño o esta promesa, ¿sabes lo que le sucedió a José? Fue maltratado. Y José no podía entender todo lo que le estaba pasando. Pero nosotros conocemos la historia y sabemos que Dios sí sabía lo que estaba pasando. Y Dios nunca perdió el control. Todo iba de acuerdo al plan de Dios. Dios iba entretejiendo todo para el bien de José. Pero José no lo sabía, solo Dios lo sabía. Entonces, ¿te imaginas cuando él preguntaba, Dios, tú no me dijiste esto, ¿por qué está pasando? A José le pasó algo. Luego de sus sueños, sus hermanos casi lo matan. Lo dejaron en un pozo. Lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto. Y luego termina él en la casa de Potifar. Y allí en la casa de Potifar resulta que una vampiresa, la mujer de Potifar, lo quiere seducir. Y se le trepa, se le echa encima. Hago un paréntesis. ¿Dios estaba en control de todas estas cosas? ¿Sí o no? Ahora, ¿Dios estaba permitiendo que le sucediera lo malo a José? No, porque la palabra dice que Dios no provoca lo malo. Dios no usó a esta mujer para tentar a José, pero el diablo sí. El diablo sí quería arruinar los planes de Dios, pero Dios estaba aprovechándose de todo lo malo que le estaba sucediendo a José para hacer algo bueno. Durante este tiempo, José tendría que ser preparado, capacitado, y Dios le da la habilidad de saber administrar. Y Dios le da la habilidad de tener cierta capacidad inventiva para desarrollar o para crear un sistema que va a ayudar a los egipcios. Pero luego, como él no fue seducido por la vampiresa, entonces lo que le sucedió es que terminó preso. Y cuando él está allí en la cárcel, también interpreta el sueño de un panadero y de un copero. Y se cumplieron. Al panadero lo ejecutaron, pero al copero no. Y cuando sale el copero, prometió ayudar a José, pero se le olvidó. Después de 2 años,
El faraón tiene un sueño y así se acuerda el copero, y es como José sale de la cárcel, y una vez que sale de la cárcel da toda una serie de consejos al faraón que lo llevan a José a tener un puesto de eminencia. Y José ahora, ya de ser un preso, se vuelve en la segunda persona más importante después del faraón. Ahora, yo pregunto, después de todo esto que le sucedió a José, ¿estaba Dios en control o no estaba en control? Dios estaba en control. Posiblemente José no entendía nada de lo que le estaba pasando. Aunque Dios lo sabía todo, aunque Dios sabía el futuro, aunque Dios sabía que iba a usar todas estas cosas para cumplir la promesa a José, José no lo sabía. Entonces, Dios en algún momento le revela a José su plan, le revela que Dios estaba atrás de todo esto. En una ocasión, José manda traer a su padre y a sus hermanos, a aquellos que lo habían vendido, y vienen porque hay una gran hambruna. Y José los manda traer. Luego muere su padre. Sus hermanos empiezan a pensar que José se va a vengar de ellos porque ellos le habían hecho un mal. Y aquí es cuando Dios le hace entender a José que todo tenía un propósito. Que Dios estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y mira, con lágrimas en los ojos, se lo dice a sus hermanos. Les dice, Dios tenía el propósito de que yo viniera para salvar muchas vidas. Dios me ha usado con ese propósito. Génesis capítulo 50, verso 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Les dice José, ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios usó eso para hacer un bien. Hoy entiendo, todo lo que me ha pasado era para un bien. Cuando tú entiendes que muchas de las cosas que te pueden estar pasando pueden ser para algo bueno, entonces vas a entender Romanos 8:28. Porque José amaba al Señor. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Bonito el ejemplo, ¿verdad? Dios es experto en cambiar las cosas malas en cosas buenas. Él tiene el poder para hacer esto, a pesar de lo difícil que te pueda parecer. Así es de que gracias a lo que Dios hizo, mucha gente sobrevivió a aquella hambruna. Porque José amaba al Señor. ¿Quiere ver otro ejemplo? Otro ejemplo es el de Job. Esto es tremendo. Job. ¿Ha leído usted Job? La historia de Job comienza cuando Satanás tiene un diálogo con Dios un poco extraño, ¿no? Y entonces Satanás le dice a Dios, bueno, Job es bueno. Job es bueno porque tú le bendices, le das todas las cosas, pero quítaselo y verás que te maldice. Y bueno, Dios le dio cierta libertad a Satanás.
Y en un solo día, Job perdió todo lo que tenía. Perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió todo, hasta su salud la perdió. Y tú y yo sabemos quién estaba detrás de lo que le estaba pasando a Job, ¿verdad que sí? Pero Job no lo sabía. Job no entendía lo que le estaba pasando. Job no entendía que Satanás había venido a quitarle todo. Job no entendía que Satanás estaba detrás de lo que le estaba pasando. Lo atacó, lo hirió, le quitó lo que tenía, perdió todo y ahora Satanás ha hecho esto con un propósito. Ahora está esperando que Job maldiga a Dios. Ese era su plan. Job entonces termina enfermo, rascándose con un ladrillo porque tenía unas llagas y un dolor en su cuerpo tremendo. Está sufriendo Job por todo esto, sin saber quién estaba detrás de lo que le estaba pasando. Y entonces viene su mujer, viene su esposa y le dice: Job, ya termina con esto. Ya acaba con esto. Maldice a Dios y muérete. Y nosotros sabemos que esas no eran las palabras de la mujer. Eran las palabras ¿de quién? Del diablo. Pon mucha atención. Cuando a ti te suceda que dijiste algo que no querías decir, posiblemente el diablo te puso esas palabras. Él habló a través de ella, porque lo que él quería era que Job maldijera a Dios. Pero Job no sabía quién estaba detrás de todo eso. Así como nosotros, muchas veces nos pasan cosas y no sabemos quién está detrás de todo eso. Y luego vemos en la historia de Job que Dios llegó. Cuando Job estaba sin entender todo lo que le estaba sucediendo, Dios vino. Y entonces Dios lo levanta. ¿Y sabes qué pasó? Lo bendijo. Le dio lo doble de todo lo que él tenía. ¿Y sabes para qué? Número 1, para bendecirlo. Y número 2, para que se escribiera el libro de Job y tú y yo pudiéramos descubrir las artimañas de Satanás. Supiéramos sus tácticas. Porque si Satanás hubiera sabido que todo esto iba a suceder, él no se hubiera metido con Job. Porque ¿quién fue el que más perdió? ¿Quién perdió en esta historia? Satanás. ¿A quién le salió el tiro por la culata? A Satanás. Job jamás maldijo a Dios y Job fue más bendecido, pero las tácticas de Satanás fueron descubiertas. Le pasó lo que dijo Salomón allí en Proverbios capítulo 26 verso 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. El diablo quiso hacer un pozo para que cayera Job, y el que cayó fue el diablo. Quiso aventarle una gran piedra a Job y la piedra le cayó a él. Y así vemos también en la historia de Job cómo se cumple la palabra de Romanos 8:28. Vemos que Dios es experto en sacar cosas buenas de las malas. ¿Quieren otro ejemplo? ¿De veras? ¿Conoces la historia de Esther y Mardoqueo?
¿Sí? Puedes leerla. Bueno, en esta historia, Satanás inspiró a un hombre llamado Amán para que convenciera al rey que a través de un decreto pudieran morir los judíos. Amán tenía odio hacia los judíos, pero especialmente hacia un hombre llamado Mardoqueo. Y construyó un asta, un poste, para colgarlos allí a todos los judíos. Pero quería especialmente colgar a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Y entonces, con este decreto que el rey había autorizado, iban a morir los judíos. Pero ¿sabes qué hicieron? Ester y Mardoqueo y todos los judíos se pusieron a orar. Buscaron a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Dios hizo de lo malo algo bueno. Ese poste donde iban a morir los judíos, murió Amán. O sea, él construyó el poste donde fue ejecutado. Porque Dios cambió las cosas. Es interesante, ¿verdad? Y Dios así obra. Muchas cosas que pueden ser malas, Él luego las cambia para que sean buenas. ¿Por qué? Porque Dios ya vio el final de todas las cosas. Y Dios va a cuidar a los suyos. El otro ejemplo que te quiero dar es el ejemplo de Saulo de Tarso. Pablo fue acusado falsamente y lo llevan a Roma. Va encadenado, lo llevan preso. Imagina a Pablo, el gran evangelista, el gran predicador, el gran hombre de Dios. Ahora va al imperio romano y va encadenado. Y yo sé que muchos lo vieron y dijeron, se acabó el ministerio de Pablo. Hasta aquí llegó Pablo. Lo van a ejecutar. Se acabó. Y pensaríamos eso, pero sabes, la realidad es que Dios tenía otro plan. Tú sabes que esto no se salió del control de Dios, que Dios estaba detrás de todo lo que le estaba sucediendo a Pablo. ¿Sabías que Pablo le predicó a un rey? ¿Sabías que el hecho de que Pablo fuera preso sirvió como un propósito de Dios para llevarlo a Roma? ¿Sabías que Pablo, cuando se convirtió, había recibido esta profecía? Vamos a Hechos capítulo 9, verso 15. Mira lo que Dios había dicho que iba a hacer con Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios había dicho que Pablo le predicaría a reyes. Y le predicó al rey Agripa, por lo menos a uno le predicó. No sabemos si lo hizo con más, pero se cumplió esta profecía que Dios había dado para Pablo. Ahora veamos Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo tenía intenciones de ir a Roma. Ahora sí, le salió el viaje para ir. Vamos a Hechos capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ustedes creen que la vida de Pablo se salió del control de Dios?
o todo iba saliendo conforme al plan que Dios tenía. Porque mira, cuando Pablo estaba preso, Pablo le concedieron vivir en una casa que rentó por 2 años. Pero ¿sabes qué sucedía? Mientras Pablo estaba preso, Pablo estaba predicando el evangelio. Y esto fue bueno, ¿sabes por qué? Porque los soldados, o sea, los que estaban ahí en la guardia, se convirtieron, escucharon el evangelio. Filipenses 1:12 lo dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. En vez de que le pasara algo malo y Pablo no entendiera y dijera, ¿por qué me está pasando esto malo? Pablo entendía que lo que le estaba pasando era bueno porque él estaba predicando el evangelio. Dice el verso 13, vamos. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. No olvides estas 2 palabras, el pretorio y a todos los demás. El pretorio son la guardia, son los soldados. Pablo está confirmando que le sirvió estar preso para predicar el evangelio y los soldados lo recibieran. ¿Y quiénes son todos los demás? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Vamos al verso 14 ahora. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira, Pablo estaba ya inspirando a todos los cristianos a no temer por hablar de Cristo. Lo que parecía una tragedia se convirtió en algo bueno, en una bendición. Pablo estaba predicando y sabes, lo más interesante, dice allí en Filipenses 4:22. Esto es lo más interesante. Ellos son los demás que te decía. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Mire a quién le predicó el apóstol Pablo. A la familia del emperador César. Estos son los demás, los que mencionó en Filipenses 1:13. No solo le predicó a los soldados, sino que también a la familia del César. Ellos escucharon el evangelio. Entonces vamos a terminar. Todo esto que le sucedió a Pablo fue para su bien. El deseo que él tenía era el de predicar a Cristo, porque lo amaba. Y a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Acuérdate de esto, no hay nada que pueda interrumpir los planes de Dios. Las cosas malas que te puedan suceder, si eres una hija o un hijo de Dios, Él las va a usar con un propósito. Y el propósito que Él tiene es el de hacerte como Cristo. Que cada vez te parezcas más a Cristo. Que el Señor te bendiga.